Imagina que estás en tu casa y, de pronto, oyes esto. Es el sonido del agua golpeando con fuerza las calles de tu pueblo. Pero aquí no ha llovido. Nada. Noticias falsas. Víctimas reales. Este es un podcast que pone cara a las víctimas de la desinformación. En este y los siguientes episodios, personas de América, Europa, África y Asia nos abren sus puertas para contarnos cómo la difusión de falsedades ha impactado gravemente en sus vidas. La historia de hoy comienza en Alfafar, un pueblo de España cerca de la ciudad de Valencia. Ella es Verónica Galduf. Esta es mi calle, yo vivo 3 casas más allá. Entonces el agua empezó a generar por aquí. Empezó a entrar poco a poco, sí es que es verdad que empezó a entrar poco a poco, pero claro, el poco a poco duró 5 minutos. Verónica vive en Alfafar y recuerda con detalle el 29 de octubre del 2024. Donde está la furgoneta había como una torre de 7 coches, detrás había una furgoneta, en la puerta de mi vecina había 2 coches empotrados y luego esto era una barricada de muebles, basura, barro, lodo. Ese día, Verónica vivió la peor experiencia de su vida. Ver cómo una riada arrasaba su casa y su pueblo. Nosotros realmente el agua de fuera no veíamos las dimensiones, pero claro, teniendo en cuenta que dentro de mi casa había más de 2 metros, pues aquí el agua llegaba hasta donde empiezan los balcones. La casa de Verónica tiene 3 plantas. Parece una antigua casa de pueblo. Y es que Alfafar es uno de esos municipios que se ven comidos por la ciudad, que va creciendo. Este lugar, como muchos de la zona, está construido junto a un barranco fluvial. Quizás hayas escuchado hablar de la Dana, que en octubre de 2024 azotó esta región. Causó lluvias torrenciales y una riada de agua que bajó del interior hacia la costa por los cauces naturales del río. Arrasó todas las localidades cercanas. Murieron 229 personas y miles de casas y comercios quedaron destruidos. Ese era un muro donde arriba había bóvedas que cubrían las terrazas y todo eso el agua lo tiró, tiró abajo el muro y la bóveda. Eso lo vi yo. O sea, el estruendo que metió eso fue impresionante. A las 8 de la noche, en el momento en el que Verónica vio que el agua empezaba a entrar en su casa, armó una cadena humana con su marido y sus 2 hijos de 5 y 9 años. A toda velocidad, comenzaron a subir las cosas a los pisos más altos. Papeles, ¿qué papeles? Papeles, fotos, menos agua y comida, subimos de todo. Somos así, el humano es así. Desde la terraza de la casa, Verónica y su familia veían lo que pasaba a su alrededor. Más tarde acogieron a su vecina y a sus 2 hijos pequeños. El papá de esa familia vecina estaba desaparecido en ese momento. Puedes imaginar la desesperación. Entonces ya cogimos todos y nos quedamos en el tejado. Ella, sus 2 niños, sus 2 perros, mis 2 hijos, mi perra, mi marido y yo. Y nos quedamos en el tejado, yo no sé la de horas que estuvimos allí. Cogimos mantas para tapar a los nenes, para que por lo menos ellos arriba pudieran descansar, entre comillas, hasta que ellos, hasta que todo pasara. Y no fueran conscientes como tal, ni escucharan. De hecho, les decíamos, dormiros. Claro, dormiros en el tejado, con una lluvia que empezó a llover, tormenta eléctrica, a lo lejos se veía fuego, se escuchaban golpes de los coches pegar contra las esquinas, contra los muros. Es complicado. Y ahí estuvimos. Estuvieron en el tejado hasta las 3 de la mañana. Y cuando el agua paró y empezó a bajar, ya nos quedamos todos esa noche en mi guardilla. Y no dormimos, ¿para qué te voy a mentir? Estuvimos... Mis hijos llevaban
desde las 5 de la tarde sin comer. No les podíamos dar de comer, no les podíamos dar agua. No podíamos llamar. No sabíamos qué estaba pasando. No sabíamos si el padre de esos niños aparecería, si mis padres aparecerían, si esto iba a parar, si iba a volver. Volver. Esta palabra es clave en esta historia. Ahora veremos por qué. Y las horas pasaron, y pasaron, y pasaron, hasta que llegó el día. Y ya cuando salimos y vimos eso, mi hijo se echó a llorar. Fue horroroso. No fue solo ver las paredes rotas, la cocina destrozada, la casa completamente destruida por el agua y el barro. Es ver todo lo demás. Ver que no tienes nada, que la gente se ha perdido. Oíamos gritos, la niña, no aparece la niña. Un señor mayor le dio un infarto y no podíamos hacer nada. Es que fue muy duro. Fue muy duro. Esta historia no es solo la crónica de una inundación. Es la historia de una mujer que protegió a su familia por intuición y que luego tuvo que enfrentar otra tormenta. La proliferación de rumores y mentiras en medio del caos. La de no saber en quién confiar. Meses después de aquel 29 de octubre de 2024, la casa de Verónica sigue en reconstrucción. La parte de abajo está toda cubierta en plástico, como una típica casa en obras. Estos golpes de martillo, los taladros y las sierras se escuchan en todo el pueblo. Dentro del silencio reina en el aire una sensación de que la gente avanza con resignación, mirando hacia adelante. Esto no tiene por dónde cogerse. Verónica saca su álbum de fotos. Está cubierto de lodo. En la casa hay un olor a humedad, especialmente en la planta de abajo. Subimos al tercer piso, rodeada de juguetes, maletas, ropa y otras cosas que pudieron salvar. Nos cuenta lo que pasó al día siguiente de la riada. El día siguiente, a las 9 de la mañana, empezar a ver a la gente correr, que viene otra, que viene otra, que viene otra. Y tú decías, ¿pero cómo que viene otra si nos acaba de amanecer de una? ¿Cómo va a venir otra? Estaban aislados, todavía no entendían lo que había pasado. Y tú veías a la gente correr porque alguien había dicho que viene otra, pero no venía nada. Y tú ya, claro, ya estabas como, ¿otra? Si no me ha dado tiempo. Y los niños, mamá, 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 que viene, di. No se trataba de una alerta oficial. La idea de que venía otra riada era algo que circulaba de boca en boca. Esta historia de que el desastre volvería a ocurrir fue de las primeras informaciones falsas que circularon. La casa de Verónica estuvo casi un mes sin luz. No tenían teléfono, celular, televisión. Tenían que ir a la avenida para conseguir señal de internet. Nosotros lo que nos venía era de gente de la calle que te iba diciendo, o si alguna vez te llegaba algún WhatsApp de algún amigo, conocido, familiar. Los días posteriores a la inundación, las personas de Alfafar recibieron diferentes tipos de advertencias. Algunas eran creíbles, otras eran más difíciles de comprobar. Ojo, que os van a entrar a casa a robar. Y yo decía, madre mía, que no teníamos puerta, que las puertas no cerraban, que hacíamos guardia para ver si entraba alguien o no con cosas en las manos. No digo qué cosas, pero con cosas en las manos. Esa era otra. Todo esto era la gente que iba diciendo porque alguien decía que había visto a un encapuchado, que había visto a no sé quién y que había... Y tú decías, pero vamos a ver, ¿pero cómo va a venir la gente a robar a mi casa? ¿Pero qué va a robar? También se escuchaban historias de agresiones. Luego que si violaban a las chicas, cuando ya empezaron a venir gente, que si violaban a las chicas de la Cruz Roja. Y tú decías, pero vamos a ver, Estamos todavía asimilando que un tsunami ha venido y nos ha llevado todo. Que encima tenemos que aguantar, que si te vienen a robar, que si te vienen a violar. Yo llegué a escuchar, no sé si es verdad, que habían entrado a casa de unos señores mayores y les habían dado una paliza.
Ella, en ese momento, no lo sabía, pero lo que circulaba por Alfafar era, básicamente, desinformación. Ahora veremos por qué. Los vecinos se organizaron para protegerse, tenían que protegerse, aunque no sabían de qué. Entonces, claro, todo eso a ti te genera ansiedad, estrés, porque dices, jolín, sí, tengo agua, tengo barro, pero como venga alguien dentro de mi casa, ¿qué hago? Porque si encima le doy, van a venir a por mí, apuntalando las puertas, haciendo guardia. Cuando empezaron las cubas a venir a los garajes, los vecinos de las fincas cada 2 horas y media hacían guardia porque venían a robar las mangueras. ¿Era verdad? No lo sabíamos, pero tenías que hacer guardia. Y así una y otra y otra. Ella explica que nadie se sentaba a decirle lo que era verdad. Justo en contextos de vulnerabilidad como el que ella estaba viviendo, la desinformación puede hacer más daño. Y es que los rumores se propagan rápidamente en situaciones de caos y miedo. La gente, sin acceso a información oficial, se aferra a cualquier cosa que le dé una advertencia, como en este caso, no importa que sea infundada. Que iban encapuchados con machetes mirando dentro de los coches que estaban llenos de agua. Y que abrían los coches y dices, bueno, machetes, encapuchados. ¿En serio? ¿Para robar qué? ¿Y qué quieres hacer? Encapuchados con machetes, decías, madre mía, esto era la ciudad sin ley. Esto era la ciudad sin ley. Daba miedo, era un The Walking Dead a lo español. A Verónica le han dicho que la culpa la tiene ella por creer esas informaciones. Te arrojo unas preguntas. ¿Qué rol asumimos todos cuando las difundimos? ¿Qué papel juega el instinto en la forma de actuar de las personas ante la desinformación? He escuchado, es que la culpa la tenéis vosotros que os creéis los fake news. Digo, bueno, es que hay que estar en ese momento para creértela o no. ¿Qué es verdad y qué es mentira hoy en día? No lo sabemos. Pues en ese momento menos todavía. Tú no estás pensando si es verdad o es mentira. Tú lo único que estás pensando es que como pase tienes que sobrevivir. Porque bastante tienes con lo que tienes. El miedo fue un factor clave en decisiones que en ese momento eran trascendentales, como el lugar donde ella y su familia pasarían la noche los días siguientes. Verónica ya lo sabía, pero da la impresión de que conforme habla, va encontrando la dimensión de gravedad en su testimonio. Yo sí que es cierto que a mí mis amigos me ofrecieron sus casas y yo dije que no. Porque a mí ese pánico de que te va a entrar a casa, a mí me generó mucho estrés. No dormíamos por la noche porque, claro, si lo poco que tengo me lo van a quitar, yo de aquí no me muevo. A mí me generó estrés. Bueno, mi marido no dormía. No dormía por las noches, nada. Es que era horrores, porque claro. Y dormir con cosas debajo de la almohada, por si acaso. Al final, como no sabes si es verdad o es mentira, tú te lo tomas a... Ostras, esto es grave, ¿eh? Esto es grave. José, esto hay que contarlo. Que no tengas miedo. Que has visto lo mismo que yo. Que no es normal. Que nos hagan callarnos. Que no nos dejan entrar ni con el teléfono para que no podamos dar visibilidad. Que lo del parque de Bonaire es un cementerio, un auténtico cementerio. Y yo no me voy a callar aunque me cueste la carrera. Y tú no deberías de callarte. Que no es normal. Tú estás viendo las noticias, tío. Tú estás viendo las publicaciones de los periódicos. Que están diciendo que no hemos encontrado ningún cadáver. Llevamos toda la noche sacando personas. Y esta noche deberíamos de ir otra vez. Toda la noche. ¿Cuántos niños habían? No menos 200 niños. Lo que acabamos de escuchar es una parte de un audio que empezó a compartirse en redes sociales de manera viral unos días después de la Dana, cuando todavía había mucha confusión y la cifra de víctimas continuaba en aumento. El audio decía que en el estacionamiento subterráneo del centro comercial Bonaire, en la localidad de Aldaya, también cerca de Valencia, había cientos de personas muertas por la inundación. Esto no es normal y que no sepan capaces de sacarlo en la tele. Nos tienen que meter a todos en la cárcel, pero a todos, hasta los que tapan esto. La persona que hablaba en el audio era un supuesto sargento de la Unidad Militar de Emergencias de España
y sugería que las autoridades estaban ocultando el número real de fallecidos. El audio era falso. Era una mentira agravada, editada y con un solo propósito: causar miedo, confusión y poner en duda a las instituciones públicas. Verónica también lo recibió. Lo primero que nos llega, si no recuerdo mal, era un vídeo de una persona que se hizo pasar por militar o algo así, donde, bueno, lo pintaba como... Claro, tú te lo crees. Tú te lo crees porque ves a un señor uniformado diciendo: señores, esto es lo que hay. Claro, te lo crees. Y por el otro lado, tenías cifras, supuestamente, que no lo sé, contrastadas, de gente experta, donde te decían que no. Pero a la vez veías noticias donde te decían que es que no se podía acceder, entonces no podíamos saber. Las mentiras son especialmente peligrosas cuando utilizan el nombre de figuras como militares o expertos. En situaciones de confusión, la gente busca a líderes en quienes confiar. Un uniforme o un título, especialmente si es rimbombante, puede ser suficiente para dar credibilidad a una falsedad. No importa qué tan loca sea. Al recibir un audio con información que consideres que pueda ser relevante para un amigo o un ser querido, es comprensible que sientas la necesidad de compartirlo, incluso si no tienes la seguridad de que esa información es verdad o mentira. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado quién está detrás de la creación de esas mentiras? ¿La edición de los audios y videos? ¿Quién los sube a internet? A mí lo que me da rabia y lo que me preocupa es la gente malintencionada que lo hace por maldad. Esa gente que no te conoce, para mí, sí que lo está haciendo con maldad. En realidad, no siempre se trata de una reacción espontánea, espontánea de maldad. En ocasiones hay mucha organización detrás. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CSIC, consideran que el fenómeno de la desinformación en el caso de la Dana de Valencia generó picos en los que se cruzaron factores económicos, ideológicos y partidistas. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Pues deteriorar la confianza en las instituciones, suscitar ira y odio o estafar a los donantes. En este caso, la cantidad y la agresividad de los mensajes falsos aumentó de forma exponencial, multiplicados por sistemas automatizados de generación de contenidos falsos. Hay que pensar las personas, hay que ser empático. Y yo entiendo que en ese momento habría gente que lo haría sin intención, pero había gente que no. Gente que se dedica a lo que se dedica. O gente que cree dedicarse a lo que se dedica, pero no. Generar más estrés y más presión a esa gente, para mí, es hacer daño, a mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que no. Porque el dolor de una palabra, para mí, es peor que el de un guantazo. Verónica no solo sobrevivió a una inundación, sobrevivió a no saber, a no poder comprobar, a tener que decidir en la oscuridad. Y eso es un trauma que a menudo se subestima, pero que dejó una huella en ella y en su comunidad. Este podcast está escrito y locutado por Maite Valadez bajo la dirección de Javier Marín. La edición es obra de Esteban Novillo. La producción es de Sergio Hernández. Carla Aliño trabajó en redacción y Biel Aliño en la producción audiovisual. El equipo también está integrado por Desiree García, Angélica Rodríguez y Raquel Godos. Gracias por escuchar. El testimonio de Verónica Galduf es uno de los recogidos en el proyecto de EFE Verifica Noticias Falsas, Víctimas Reales, sobre el impacto y el dolor que causa la desinformación. Realizado en colaboración con la Red Internacional de Verificación. Si quieres seguir escuchando, suscríbete.